representación. Aquí, termodinámica. Ok, aquí estamos. Ya. Creo que se ve. ¿Me avisan? ¿O no se ve? Sí, se ve. Ya, gracias. Muchas gracias. Entonces vamos a ver la entropía, cómo vemos esa entropía en lo que es una molécula. ¿Qué pasa con a nivel molecular? Porque realmente uno ve el desorden a nivel más macro, ¿cierto? Que vimos los cambios de fase, sólido, líquido, gas. Entonces, pero ¿qué pasa en una molécula a nivel, ¿cierto? Más micro. Entonces tenemos para la molécula puede trasladarse, ¿cierto? Se puede mover de un lugar a otro. Entonces ya estamos introduciendo entropía ahí, hay movimiento, ¿cierto? Tenemos la molécula, puede que no se esté trasladando demasiado lejos, sino que puede estar rotando sobre sí misma, y esa rotación puede ser en varias maneras para girar. Y tenemos lo que es la vibración en cuanto a los ángulos, ¿cierto? Se puede mover, ¿cierto? Estirar en un lado de manera simétrica o asimétrica. Entonces, todo eso de alguna manera se refleja en las propiedades físicas que uno puede determinar de las moléculas. Entonces, si uno piensa a nivel molecular, que en un primer principio, claro, uno podría pensar que están todas quietas, las moléculas en realidad no están quietas, están en constante movimiento, porque o se trasladan, o están rotando, o están vibrando. Pero aquí vamos ahora a la tercera ley de la termodinámica, que pasa en un cristal perfecto, en un cristal en donde ya estamos en un estado sólido, que ya tiene una entropía baja, pero igual cada una de estas partículas que componen nuestro sólido pueden estar en movimiento, o sea, tenemos una entropía. Si un sólido de partículas moleculares, ¿cierto? Entonces nuestras moléculas pueden estar rotando sobre sí mismas, o sea, estamos teniendo igual entropía. Pero si nos llevamos al cero absoluto, ya está ahí, si lo llevamos al cero absoluto, no hemos llegado al cero absoluto experimentalmente, pero se supone que si llegamos al cero absoluto, en realidad deberíamos llegar a un orden perfecto en ese caso, porque ya no tendríamos movimientos en nuestras moléculas. No hay traslación, no había rotación, no había vibración. Entonces estaríamos en una situación de orden perfecto. O sea, si tenemos, esto sería nuestro orden perfecto. En general siempre tenemos algo de temperatura. Por lo tanto, siempre tenemos algunas vibraciones en nuestro sólido, por lo tanto, tenemos una entropía que no es cero. Pero si llegamos al cero absoluto, al 0 Kelvin, por eso es cero absoluto, en escala de Kelvin tiene que ser, no hay movimiento de ningún tipo, por lo tanto, la entropía sería igual a cero. En esa situación, solamente en esa situación, cuando tenemos una temperatura igual a cero. Entonces tenemos la tercera ley de la termodinámica, que la entropía de un cristal perfecto a 0 Kelvin es cero. Bueno, el cristal tiene que estar perfecto, no tiene que tener defectos. Y tenemos que estar a temperatura 0 Kelvin, entonces por lo tanto no tenemos, ¿qué pasa ahí? Tenemos la expresión de la entropía, que es la constante por logaritmo natural de las distribuciones que podemos tener. Entonces, en este caso, como es perfecto, la única distribución que existe es una sola. Entonces, el logaritmo natural de 1 es 0, entonces la entropía es 0. Entonces, esa sería la tercera ley de la termodinámica. La entropía en un cristal perfecto a 0 Kelvin es 0. ¿Ya? Porque en realidad tendríamos una sola distribución posible. Entonces, cuando tenemos una sola, la entropía es 0. Eso sería la tercera ley de la termodinámica. Ahora nos trasladamos a lo que son las reacciones químicas. ¿Qué pasa con la entropía? La entropía en nuestras reacciones químicas. ¿Cómo la vamos a determinar esta entropía? ¿Cómo se puede determinar? Ya habíamos determinado la entalpía, que tiene que ver con el calor, movimiento del calor. Ahora vamos a ver qué pasa con la entropía en las reacciones químicas. Entonces, la entropía absoluta, la entropía, el S, no la variación, sino que el S se puede determinar experimentalmente, pero las medidas para realizar esto es bien complejo. ¿Ya? Pero eso puede llegar a determinar.
Y hay tablas en donde, bueno, cuando teníamos tablas de entalpía, ahora también podemos tener tablas con la entropía. ¿Qué tablas vamos a tener? Tablas de entropía molar estándar, que significa que tenemos un valor de S y tiene un super cero aquí. Entonces, ahí, cuando está ese símbolo cero, entonces nos está indicando que estamos en una condición estándar. Similar en las mismas condiciones que el delta H, que es la variación de la entalpía, cero. Quiere decir que están en condiciones estándar. Ahora, ¿qué unidades? ¿En qué unidades encontramos la entropía? Y aquí hay que tener ojo con esto. Las unidades de la entropía es Joule por mol por Kelvin. ¿Ya? Quiero recalcar que sea en unidad de Joule. ¿Por qué? Porque hay que notar que las unidades de delta H es kilojoule por mol. La entropía en este caso es joule por mol. ¿Por qué hago la distinción? Porque la entropía es menor en unidades que la entalpía y generalmente están en unidades de joule. La variación de la entalpía, que es el delta H, está en kilo. Entonces aquí, ojo con eso. ¿Ya? Porque cuando nos toque trabajar con ambas unidades, con la entropía y la entalpía, tenemos que recordar que una está unas 1000 veces que la otra. Entonces tenemos que igualar las unidades, trabajar todo en joule o trabajar todo en kilojoule. Entonces, ojo con eso. Pero las unidades para la entropía, que es lo que estamos revisando ahora, están en joule, la cantidad de energía por mol por Kelvin, por grado, por mol por temperatura. Una cosa distinta que siempre lo estamos comparando con la entalpía es que la entropía molar de los elementos no es cero. O sea, los elementos siempre van a tener un grado de entropía dado porque los elementos, de todas maneras, a nivel de partículas, ¿cierto? Se están moviendo. Siempre hay una temperatura, no estamos en el cero absoluto. Entonces hay un cierto tipo de movimiento, por lo tanto tenemos, ¿cierto? Entropía. También, para una reacción química, si se producen N moles de productos de M moles de reactantes, también tenemos esta variación. Tenemos que la variación de la entropía, ¿cierto? Nuestra variación, ¿cierto? No miremos la variación, va a ser la sumatoria de la entropía de los productos, considerando su factor estequiométrico, ¿cierto? Estequiométrico, ¿cierto? Lo mismo pasa y se resta con la entropía de los reactantes, también considerando, ¿cierto? Nuestro factor estequiométrico. Dependiendo cuántos moles tenemos de producto, cuántos moles tenemos de reactantes. Y hacemos esa diferencia. Ya porque el producto sería el estado final y los reactantes serían nuestro estado inicial. Entonces aquí tenemos tablas de valores de entropía y si se fijan es valor de entropía S, S0, S0. No es variación de la entropía, es la entropía que tiene cada uno de estos de estas sustancias. Tenemos hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, que son elementos y se fijan no son igual a cero, tienen un valor. Y eso está asociado, ¿cierto?, a que las partículas, aunque lo llevemos al estado sólido, ¿cierto?, siempre va a haber movimiento de las moléculas. En este caso que son moléculas. Ahora, tenemos varias cosas. En este ejercicio tenemos, ¿cómo podemos determinar, viendo lo que recién hemos visto, cuál es el cambio de entropía estándar? Entropía estándar para la reacción siguiente a 25 grados Celsius. Entonces tenemos, bueno, hay estándar de que está a 25 grados Celsius y esta es nuestra reacción. Tenemos dos moléculas de monóxido de carbono, una molécula de oxígeno y nos genera dos moléculas de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que uno hace rápidamente? Va a buscar a tabla, ¿cierto?, los valores de la entropía estándar de cada uno de los reactivos y la entropía del producto. Lo buscamos, tenemos aquí los valores de los reactivos. ¿Se fijan? Todos estos dos son los reactivos. Aquí y aquí. Y aquí tenemos el valor de la entropía estándar del producto. ¿Qué hacemos ahora entonces? Ocupamos la expresión que recién vimos que tiene que ver con nuestra variación ahora
de la entropía estándar para nuestra reacción. Entonces tenemos, sería la sumatoria de la entropía de nuestros productos, y en este caso sería, bueno, vamos a colocarlo, la sumatoria de los productos, solamente para que quede expresado, y la sumatoria, ¿cierto?, de la entropía de los reactantes. Tenemos que considerar un coeficiente estequiométrico, el M o el N o el M, los valores de M o N. Ya, entonces ahora lo vamos a escribir con nuestros valores. Entonces tenemos nuestros productos son dióxido de carbono, son 2, entonces 2 por lo que corresponde al monóxido de carbono, 213,6. Bueno, todo está en Joule, Kelvin, mol. Joule, Kelvin, mol, Joule, Kelvin, mol. Entonces vamos a colocarlo de esa manera. Tenemos esto menos, debería hacerlo con corchete así mejor, menos lo de nuestros reactantes. ¿Y nuestros reactantes cuáles son? Son el CO, se debería de 2 veces por lo que es el CO, 197,9, ¿cierto? Más lo que corresponde al oxígeno. Y el oxígeno es 1 solo, 1 por 205,0. Cerramos y todo esto está en unidad de Joule por Kelvin por mol. Realizamos nuestra la suma y las respectivas restas, ¿cierto? Y nos quedaría finalmente un valor de, si ustedes lo hacen, por aquí lo tengo, 173,6 Joule por Kelvin y por mol. Entonces podemos determinar entonces la variación de la entropía, considerando, ¿cierto?, la entropía estándar de cada uno de los productos y los reactivos. Así lo podemos obtener. ¿No sé, alguna duda? Parece ser. ¿Sí, no? Ahora, hay reacciones en donde aparecen gases que son producidos o consumidos en una reacción, donde tenemos gases mezclados con sólidos, líquidos en otro estado. Entonces, uno podría más o menos determinar qué pasa, o más o menos tener una idea de qué pasa con la entropía. Cuando hay gases de por medio en una reacción química. Entonces, si una reacción produce más moléculas de gas que las que consume, ¿cierto? Ya sabemos cómo el gas tiene la mayor cantidad de entropía posible dentro de los diferentes estados. Entonces, si se produce más moléculas de gas en nuestra reacción, tenemos un delta S que va a ser mayor que 0. Ahora, si el número total de moléculas de gas disminuye, pasando de reactivos a productos, ¿cierto? Disminuye, entonces tenemos nuestra variación de la entropía, o sea, es menor que 0. Nuestro sistema está más ordenado que inicialmente. Ahora, si no hay ningún cambio neto del número total de moléculas de gas, ya sea, más o menos permanece constante, la variación de la entropía puede ser positivo o negativo, pero, y ahí dice dice, pero la variación de la entropía tendrá un valor pequeño. Claro, porque donde se produce mayor variación de la entropía tiene que ver con las partículas de gas. El gas siempre va en un sistema bastante con alta entropía. Entonces, si no ocurre eso, no tenemos mucha variación de las partículas de gas, ¿cierto? Eh, entonces, en la entropía va a haber un cambio, pero no va a ser tanto, entonces que tuviésemos involucrado variación en la cantidad de moléculas de gas. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cuál es el signo que ustedes esperan para el cambio de entropía para la reacción? ¿Cómo esperan ustedes que sea el cambio de la entropía aquí? Fijándonos, ¿cierto? Que tenemos zinc en estado sólido, tenemos un mol de gas, de oxígeno, y como producto finalmente tenemos un sólido, el óxido de zinc. ¿Qué esperan ustedes para el signo?
Negativo. ¿Cuál es el signo? ¿Cómo será el signo? ¿Será positivo o será negativo? Negativo, profe. Bajita el volumen. Ya, a ver. Alguien dijo algo, pero no alcancé a escuchar. ¿Sí lo puede repetir? Dijeron negativo, profesora. Ah, dijeron negativos. Ah, ya, ok. ¿Y está de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con mi compañero igual. Ya, ok. Bueno, entonces uno se fija, ¿cierto? Inicialmente en los reactivos que tenemos, los reactivos tenemos acá moles de gas, tenemos un mol de gas. Un mol de gas en reactivos totales. Y tenemos moles de gas aquí, no hay moles de gas. No hay moles de gas. Claro, entonces tenemos un sistema que inicialmente tenía ciertas partículas que estaban en estado gaseoso, bastante, ¿cierto?, con alta entropía, y llegamos a un resultado donde tenemos muy poquitas partículas de gas. Por lo tanto, nuestra entropía disminuye, por lo tanto, tenemos asociado un signo, en este caso, negativo. Ah, perdón, no lo puse aquí, negativo. Negativo. Como Ahora, ¿qué pasa? Vamos a introducir otro término que tiene que ver con la energía libre de Gibbs. Y eso tiene que ver un poco con cómo tiene que ver con la espontaneidad, ¿cierto?, de nuestra reacción, que es lo que habíamos partido contando, empezando a ver cuando empezamos a ver la entropía, empezamos con términos de espontaneidad, ¿cierto?, reversible, irreversible, espontáneo, espontáneo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Hay que considerar y recordar que para una reacción espontánea, la entropía del universo debe aumentar, porque tenemos un proceso que va a ser espontáneo. Y por la tercera ley, ¿cierto? Entonces la entropía del universo aumenta. Ahora, tenemos ya dos términos que son funciones de estado, que tienen que ver con la termodinámica, que es la entropía, la variación de la entropía y la variación de la entalpía. Entonces, la pregunta que surge aquí, ¿podemos balancear la variación de la entropía y la variación de la entalpía para predecir cuándo una reacción es espontánea? Y sí, tenemos una expresión, ¿cierto?, que nos va a ayudar a predecir esto, de si la reacción será o no será espontánea. Termodinámicamente hablando, porque una cosa es lo que dice la termodinámica y otra es cuánto se demora en que ocurra esto. Pero sí, tenemos una expresión que considera la variación de la entalpía y la variación de la entalpía, entropía y entalpía. Y esto corresponde a la energía libre de Gibbs, que reúne estos términos, la entropía y la entalpía. Y tampoco tenemos que olvidar que estos procesos espontáneos dependían de la temperatura. ¿Cierto? El proceso espontáneo también depende mucho de en qué temperatura se encuentra. Recuerden, cuando transformamos el hielo, puede pasar agua espontáneamente si la temperatura es mayor que 0 Celsius. Y bueno, el agua líquida puede pasar espontáneamente del estado sólido, ¿cierto? Si es que la temperatura es menor que 0 grados Celsius. Entonces vamos a tener una expresión que va a ser, que nos va a hablar de la espontaneidad de un proceso, ¿cierto? Y que va a considerar la entropía, la entalpía y la temperatura. Y eso es la energía libre de Gibbs, que se representa por la letra G y que involucra, ¿cierto?, la entalpía y la entropía. Y si se fijan, aquí está la temperatura. Entonces, ¿qué más influye la temperatura en términos de la entropía? Entonces tenemos esta expresión. Bueno, G es una función de estado. Entonces, lo que nos va a interesar va a ser el cambio de energía libre de un estado inicial a un estado final. Y vemos la diferencia que ocurre allí. ¿Qué pasa con la energía libre? Entonces, a un proceso que ocurre a temperatura constante, entonces tenemos nuestra variación de la energía libre. Entonces, esto corresponde a la energía libre, y eso que no se nos olvide. Energía
libre de Gibbs, ¿cierto? Entonces va a ser la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Y ahí tenemos todos los términos para que nos pueda decir si el proceso va a ser espontáneo o no. Ahora hay tres condiciones importantes. Una, cuando el delta G, la variación de la energía libre, es menor que 0, la reacción va a ser espontánea. Ahí está. Si los dos negativos, la reacción va a ocurrir de manera espontánea. Si es igual a 0, la reacción está en equilibrio y no hay reacción neta, ¿ya? Porque está en equilibrio, no es que se está transformando de un lado o para el otro, está ahí en equilibrio. Y si es mayor que 0, la reacción no es espontánea, habría que aplicar trabajo para que esta ocurra. Entonces ahí tenemos la misma condición. Acuérdense, una reacción va a ser espontánea si la energía libre es negativa. Ya eso no se les tiene que olvidar. Ahora, para una reacción, la energía libre de los reactantes se van a transformar en productos pensando en un sistema de equilibrio. Entonces, tenemos una reacción en donde tenemos una reacción, ¿cierto? Van a transformarse los reactivos a productos. Estamos en una situación vamos a ver, ¿dónde está la energía de los reactivos? ¿Dónde está la energía de los productos? Y vamos a ver que de alguna manera uno se va a transformar en el otro, los reactivos a productos, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la energía que ocurre ahí. Pero va a llegar un punto en que vamos a estar en el equilibrio y vamos a ver, ¿permanece ahí o no? Dependiendo del tipo de reacción. Esto sería como una roca, ¿cierto? En la orilla de un valle. Y esta va a caer, ¿cierto? Va a ir a esa situación de equilibrio que sería el fondo, ¿cierto? Pero va a ir al fondo del valle, ¿cierto? Si tiene impulso va a continuar, pero finalmente va a llegar a este lugar que sería el de equilibrio. Esto mismo pasa en las reacciones químicas. Tenemos reactantes, tenemos productos, y aquí tenemos todo el curso de la reacción. Se va a transformar los reactivos a productos y podemos llegar a una situación de una mezcla de equilibrio. Y está dado en este esquema, ¿cierto? Con la cantidad de energía libre, que va a ser mínima en el estado de equilibrio. Sobre todo en las reacciones que llegamos a esa situación de equilibrio. Y aquí tenemos, ¿qué pasa? Nitrógeno, hidrógeno, ¿cierto? Para formar amoníaco. Esta es una reacción que está en equilibrio. Nosotros podríamos partir esta reacción a partir de los reactantes y se van a juntar, ¿cierto? Van a reaccionar, si le damos las condiciones necesarias para esto, ¿cierto? Y se van a transformar en producto. Entonces, de los reactivos espontáneamente van a ir a una situación de equilibrio. Se van a ir espontáneamente hasta acá. Si empezáramos la reacción solamente del producto, que sería el amoníaco, ¿cierto? Se descompone en nitrógeno e hidrógeno. Entonces, espontáneamente va a llegar a la situación de equilibrio, aquí, a esta situación. Entonces, cuando estamos en este punto, estamos en una situación de equilibrio, en donde ahí lo que tenemos es la constante de equilibrio para esta reacción. Antes o después de esto, estamos fuera del equilibrio. El sistema va a tender a llegar a este punto, que es la situación de equilibrio. Pero si estamos fuera, tenemos el valor de Q. De Q tiene que ver con la expresión que se parece a la expresión de la constante de equilibrio, pero que son en las concentraciones en donde no están en equilibrio. Entonces sería el amoníaco elevado al cuadrado, porque tiene que ver con los coeficientes estequiométricos, dividido por la concentración del nitrógeno elevado a 1 y la del hidrógeno elevado a 3. Si las concentraciones aquí que colocamos del amoníaco, nitrógeno e hidrógeno son las concentraciones que tenemos en este punto, el Q se transforma en este punto, Q es igual a la constante de equilibrio. Si no,
la constante va a tener un valor menor que Q o si no un valor mayor que Q. En una situación de no equilibrio. Aquí está. Tenemos la situación de equilibrio, tenemos la molécula de hidrógeno, de nitrógeno y de amoníaco en un mismo sistema. ¿Ya? Entonces tenemos situación de equilibrio. ¿Qué pasa en la situación de equilibrio? Bueno, Q es igual a la constante de equilibrio, aquí aparece. Y en este caso, la variación de la entalpía es igual a 0. Ya porque estamos en una situación de equilibrio. Ahora, ¿qué pasa aquí en los extremos? Bueno, ahí podríamos determinar qué pasa con Q y de alguna manera podríamos relacionarlo con el delta G. Aquí no lo tenemos escrito, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Bueno, ya vamos a ver una expresión de esto, pero recordemos. Entonces tenemos los cambios de energía libre estándar. Entonces el delta G, como lo que pasaba con el delta H y con el delta S, con la entalpía y la entropía. Existen tablas de valores de energía libre de formación estándar. Tenemos delta G, 0 de formación. De formación, entonces vamos a formar un producto a partir de los elementos en estado natural en condiciones estándar, que sería 0. Entonces, ¿cuáles son las condiciones estándar? Bueno, para un sólido puro tenemos un líquido puro, tenemos, si se trata de un gas, es una atmósfera de presión, si se trata de una disolución, se considera una concentración de 1 molar, y bueno, en este caso el delta G0 es igual a 0 para los elementos. Entonces tenemos la variación de la energía libre es 0 para los elementos, igual que pasaba con la entalpía, para los elementos es 0. Ahora tenemos nuestra delta G0 para un proceso dado es. Entonces ya sabemos, tenemos una función de estado. No se nos tiene que olvidar, delta G es función de estado. Entonces nos aprovechamos el tiro, como es función de estado, entonces podemos hacer la diferencia de la energía libre de los productos, considerando este coeficiente estequiométrico, menos la suma de toda la energía libre de los reactantes, considerando los factores estequiométricos. Y calculamos nuestra variación de energía libre en condiciones estándar. Entonces tenemos nuestro delta G, que sería nuestro delta H menos T por delta S. Entonces tenemos varias cosas. Si nuestra entalpía es menor que 0 y la entropía es mayor que 0, entonces delta G es siempre negativo. Siempre va a ser negativo. Ahora, ojo, la temperatura que colocamos aquí depende de cuánto vale nuestra diferencia de entropía. Y generalmente la entropía la tenemos en valor de grados Kelvin. Entonces la temperatura que tenemos que colocar aquí es en temperatura en Kelvin. Ya, entonces tenemos nuestro delta H, entalpía menor que 0, delta S mayor que 0, nuestro delta G es siempre negativo, o sea, va a ser siempre espontáneo. Al contrario, si nuestro delta G es mayor que 0 y nuestro delta S es menor que 0, entonces nuestra variación de la entropía de nuestra energía libre, ¿cierto?, es siempre positivo, o sea, no va a ser espontáneo. Ahora, sí, delta H menor que 0 y delta S menor que 0, entonces delta G es negativo a bajas temperaturas. Y si delta H es mayor que 0 y delta S es mayor que 0, entonces delta G es negativo a alta temperatura. Entonces va a depender de la temperatura que tengamos si es que va a ser el proceso espontáneo o no. Aun cuando para una reacción delta G es negativo, ¿cierto? Que puede, o sea, si es negativo nos está indicando que es espontáneo. Recuerden, si es negativo va a ser espontáneo. Pero eso es lo único que podemos decir, eso dirá espontáneo o no, pero no sabemos cuánto se va a demorar en que ocurra eso. No conocemos su velocidad, no lo conocemos, no conocemos la velocidad. Y eso lo determina la cinética. Bueno, entonces aquí tenemos otro ejercicio. Dice, considerando, ¿cierto?, que nuestro delta G es función de estado, entonces podríamos determinar cuál es el cambio de energía libre estándar para la reacción que está aquí, que sería nuestro benceno, lo vamos a quemar en realidad. Tenemos benceno con oxígeno, ¿cierto? Oxígeno gas, y tenemos
formación de dióxido de carbono y agua líquida. ¿Qué pasaría ahí con la energía estándar? Bueno, entonces, como sabemos, solamente depende, ¿cierto?, del estado inicial y estado final. Entonces tenemos los valores para los productos y los reactivos. Ahí podemos calcular entonces nuestra variación de nuestra energía libre de la reacción, haciendo la diferencia de los productos con los reactivos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya, pues tomamos los valores que están en tabla. Entonces tomamos 12 veces el delta G0 de formación del CO2, 6 veces la variación de la energía libre del agua, menos 2 veces el delta G de formación de nuestro benceno. Y no está puesto el del oxígeno. ¿Por qué no? ¿Por qué creen ustedes que no está puesto el del oxígeno aquí? ¿Qué pasó con el oxígeno? Vamos a ver Porque aquí. es cero, ¿o no? Sí, exactamente. ¿Qué pasó con el oxígeno? Bueno, el oxígeno es un elemento y nuestra variación de la entropía por el elemento, ¿cierto? Es cero. Es cero. Así que no está incluido aquí. Acuérdense que la delta G, igual que el delta H, ¿cierto? La entalpía, ¿cierto? Estándar de los elementos es igual a cero. La entalpía y la entropía son igual a cero. Entonces, colocamos los valores que encontramos en tabla. Toda esta parte de delta G, delta H, delta S, vamos a trabajar con tablas donde tenemos esos valores y reemplazamos, ¿cierto? 12 veces la del CO2, 6 veces la del agua, ¿cierto? Menos 2 veces la que corresponde a nuestro benceno, nuestro ciclo. Entonces nos da un valor, ¿cierto?, de menos 6.405 kilojoule. Entonces viene la pregunta, ¿es espontánea esta reacción a 25 grados Celsius? Conociendo el valor de delta G de la reacción. ¿Alguien sabrá? Es espontánea. Tenemos un delta G que vale menos 6.405 kilojoule. Como es un valor menor que cero, la reacción es espontánea. Bueno, y ahora tenemos la expresión de la relación entre la variación de la energía libre de Gibbs con la constante de equilibrio. Y en este caso tiene esta expresión. Nuestra delta G va a depender, ¿se fijan? En una variación de la energía libre de Gibbs que no depende no es una condición estándar. Entonces tenemos que va a ser igual a la condición estándar y le estamos agregando un término que tiene que ver con el equilibrio. Entonces tenemos RT, logaritmo natural de Q. R es la constante de los gases, T es la temperatura y Q, ¿cierto?, es la expresión, la relación entre los productos dividido por los reactivos, considerando los coeficientes estequiométricos para elevar cada una de esas concentraciones, como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, la reacción está en equilibrio, entonces tenemos que Q es igual a la constante de equilibrio. Por lo tanto, si estamos en una condición de equilibrio, Q pasa a ser constante de equilibrio, ¿cierto? Y como estamos en el equilibrio,
Entonces nuestra expresión va a ser igual a 0. En ese caso, podemos despejar entonces nuestro delta G estándar. Entonces nuestro delta G estándar va a ser igual a menos RT por logaritmo natural de la constante de equilibrio. Y ahí tenemos la relación entonces ahora de la energía libre de Gibbs en las condiciones estándar con la constante de equilibrio. Ahí tenemos la relación directa. Entonces, dependiendo de la constante de equilibrio, ¿cierto? Y la temperatura, podemos saber si nuestro proceso va a ser espontáneo o no, dependiendo de si delta G va a ser positivo o negativo. Negativo, entonces va a ser espontáneo. Positivo no va a ser espontáneo. Bueno, eso es lo que tenía que contar. Con eso revisamos lo que era termodinámica. Revisamos